Un árbol, Jesús se acerca a ti. En los evangelios vemos que Jesús tomaba la iniciativa para ofrecer sanidad de enfermedades, comida milagrosamente multiplicada para satisfacer la necesidad física y principalmente saciar el hambre y la sed espiritual de las personas. Por lo tanto, conocer a Jesús en el cristianismo es lo que sacia nuestra necesidad del alma. ¿Sabes lo que yo encuentro al llenar mi alma? Es que estaba allí en Carolina del Norte, había tenido una novia japonesa a la cual yo había lastimado mucho porque le había prometido una relación que realmente, sinceramente, no quería seguir, la que no estaba enamorado, donde ella tal vez tampoco, pero una relación de impureza, una relación de conveniencia. Vine a México, estuve con mi familia y dije, yo no soy ese, yo no quiero ser así. Regresé, terminé con ella, ella me intentó dar una cachetada, fue todo un show ahí, pero yo la tenía que ver diario en la universidad. Se vestía de negro, fumaba, sentaba en el piso, y cada vez que yo la veía recordaba cómo soy capaz de lastimar a alguien. ¿Cuál es mi naturaleza y quién soy yo realmente? No me engañaba, era yo. Entonces empecé a buscar a Dios en mi corazón, en mi mente, pero ya no creía en tantos grupos, ¿no? Ven, aquí está Dios, ven acá, yo te invito. La televisión escuchaba a tantos predicadores que al rato los encontraban con una prostituta, que se robaban el dinero, que todas las religiones me parecían algo donde realmente ya Dios no trabajaba. Pero yo le decía a Dios, debe haber alguien que sí, debe haber un lugar donde sinceramente busquen conocerte y seguirte. Amén. Como al mes siguiente llega un hombre delgadito, pelirrojo, lleno de pecas, se llama David Spray, mi compañero en la maestría, y me dice, te invito a estudiar la Biblia. ¿La Biblia? Ya la leí, ¿no? Ya quiero encontrar la Biblia, pero bueno, ok, así como nos decía un poquito ahorita Alberto en su actuación, vamos a estudiar. Yo no tuve que ir, él me buscó, me invitó, me recogí en la universidad, nos fuimos a su apartamento, estudiamos la Biblia por 2 semanas, me sirvió, me conoció, se hizo mi amigo, y después de conocerlos y ver la integridad de su vida, la congruencia con la Biblia, y darme cuenta que es lo que yo quería hacer, pero no era lo que yo estaba haciendo. Decidí realmente ser un discípulo de Jesús. Amén. Para el resto de mi vida. Pasaron 2 semanas y una noche me dijeron, bueno, ¿cuál es tu decisión? Y ustedes, yo tenía miedo, yo todavía tenía ese miedo de decidir, de que realmente iba a estar siguiendo personas, ¿no? Que iba a ver el edificio, que iba a haber una organización y que al rato todo eso se iba a acabar. Entonces me dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu decisión? Y el hecho de estar solo, de estar tomando una decisión muy personal, yo con Dios, les dije, acompáñame a orar. Y en mi oración yo dije, Dios, si es tu iglesia, si eres tú realmente, yo te quiero seguir a ti, yo quiero ser tu discípulo por el resto de mi vida. Le decía, ok, me quiero bautizar. En las 2 semanas me bauticé en la iglesia, una iglesia como 500 personas, se llama la iglesia del Triángulo, porque hay 3 ciudades principales, eso se llama el Triángulo. Eso fue el 12 de mayo de 1991, hace 26 años, y gracias a Dios sigo creciendo y buscando. Amén. Mi alma se ha llenado. Amén. Sí. Y sabes, lo que más llena mi alma es darme cuenta quién soy yo. La Biblia me habla la verdad de mi corazón, no me puedo engañar. No le puedo decir que no a la Biblia. Me dice la raíz, la verdadera intención, por qué quiero hacer las cosas. Cuando yo puedo ser muy hipócrita o muy orgulloso, en el fondo, la Biblia me dice, eso está haciendo y esto está mal. Tienes que arrepentirte. Y a manera de reflexionar y de estudiar la Biblia, de cada vez encontrar la verdad de mi vida y que Dios me ayude a cambiar, es como he permanecido fiel. Es como el alma se llena una y otra vez. La oración, la adoración, los servicios, como aquí la alabanza que hacemos, también nos llena a cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. ¿Por qué hay dolor y sufrimiento? Esta es la pregunta que probablemente ya alguien te hizo, ¿no? Sí. Si existe Dios, entonces explícame por qué hay guerras ahorita. Ajá. Si Dios es tan bueno, entonces no sería capaz de acabar con los volcanes, los terremotos, con el cambio climático. ¿Por qué hay niños? Mira, ver a ese que está ahí tirado en la calle, ve al borracho. Dios es un Dios malo porque permite la maldad. ¿Qué les contestamos? ¿Qué les decimos? Entonces, esta es una pregunta vital que les vamos a hacer a las 4 religiones. Para entender esto,
Vamos a ver qué dice Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuál es la mayor explicación para el dolor y el sufrimiento? Nadie podemos dar una explicación, ¿no? Pero nuestra naturaleza es, mira, es por su pecado. Oh, es el pecado de los papás, ¿no? ¿No te pasa así? Que tuviste un accidente, que alguien te robó, que sucedió algo en tu vida y dices: es que estoy mal, Dios me está castigando, me tengo que volver a Dios, porque Dios sabe que así me voy a acercar a Él. Y a lo mejor te acercaste a Dios, a lo mejor hiciste algo bueno para decir: ya me estoy acercando a Dios, ya voy a dar limosna, voy a empezar a ir a la iglesia, a lo mejor voy a platicar con esa persona que me ha insistido, ¿no? Pero ¿qué vuelve a pasar? ¿Qué tal que te acercas a eso y te vuelve a pasar algo malo? Ahora, que me está enseñando Dios, que estoy mal, entonces busca otra religión. La verdad, ese no es Dios. Y no vamos a saber nunca por qué hay dolor y sufrimiento. Pero lo que sí nos dice Jesús es para que las obras de Dios se manifiesten. El punto no es por qué, sino la pregunta es: ¿cómo resuelvo el sufrimiento? El sufrimiento me lleva a acercarme, a ver mi corazón, a cambiar mi vida, a ser más compasivo, a ser sensible con otros, a perdonar, a ayudar, a dar más. De acuerdo a cómo yo reaccione, va a ser como Dios se va a manifestar. Y si tú eres el que está sufriendo una enfermedad, o si es cáncer, o estás en el hospital, recuerda que no Dios te está castigando, ni Dios te ha dejado de amar, sino que quiere que en el sufrimiento camines con Él. Y Él quiere caminar contigo en eso. Amén. Vamos a preguntarle entonces a Mahoma. ¿Y saben esta imagen que es muy perturbadora? Todavía sucede, aunque las Naciones Unidas están peleando activamente porque no suceda en pueblitos alejados en Pakistán, Medio Oriente. Todavía las mujeres todavía las matan a pedradas. Preguntamos a Mahoma: también cuando Dios golpea a un creyente con el sufrimiento, Dios está perdonando algunos de sus pecados como misericordia. Así no será castigado por esos pecados después de la vida. El Corán realmente no expresa nada acerca de cómo Dios se siente con el dolor humano. Solo puede decir: es la voluntad de Dios, y acepta la voluntad de Alá. En Sura 8:12 dice: el problema es con los no creyentes o los infieles. Para ellos está reservado el cuchillo en este mundo y el tormento en el mundo venidero. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Cómo ven el dolor y el sufrimiento? Vamos a preguntarle al hinduismo. Hay mucha escritura, pero yo se las voy a leer. El Brihadaranyaka Upanishad, en el capítulo 4, nos dice: de acuerdo a cómo se comporte uno, en eso se convertirá. El que hace el bien se convierte en el bien, el que hace el mal se convierte en el mal. Uno se convierte en virtuoso por acciones virtuosas, otros se convierten en malos por acciones malas. El objeto con el que la mente está ligada, el sutil yo, va junto con los hechos, pegado a él solamente, agotando los resultados de cualquier cosa que haya hecho en el mundo. Él vuelve de nuevo de aquel mundo a ese mundo para trabajos nuevos. Entonces, la reencarnación, podemos ver en esta imagen cómo vemos a este hombre joven que se hace viejo, que muere, lo llaman la muerte, pero luego en este proceso infinito vuelve a nacer, se vuelve un niño, se vuelve una persona diferente. Pero se cree que también algunos animales en su alma llegan a convertirse en hombres. Por lo tanto, toda la vida es un ciclo continuo de reencarnaciones. Y cada vez que tu vida se vuelve más virtuosa, reencarnas en una persona o un ser. Si venías de un animal, un ser cada vez más virtuoso. El karma es la acción o hecho que desencadena todo el ciclo del samsara, la causa o efecto, que es esto que les estoy explicando. Cuando alguien te dice: es que tienes un mal karma, cuidado, ¿no? Porque quiere decir que tú vas a reencarnar, o vienes de un animal, o vas a reencarnar en alguien que no tiene todas esas virtudes. Dice que somos la suma de todas las acciones buenas o malas de nuestras vidas pasadas. ¿Realmente quién puede decir que ha vivido una vida virtuosa? ¿Cómo podemos sopesar la maldad o la bondad de cada uno? Y de toda tu vida, imagínate, ¿no?
En la vida presente pagaremos las consecuencias, buenas o malas, de nuestras acciones de vidas pasadas, y por lo tanto, si vas a reencarnar, el sufrimiento no existe, es temporal, es pasajero. ¿Entendemos mejor? Vamos a preguntarle a Buda, ¿por qué hay dolor y sufrimiento, Buda? Para encontrar la verdadera felicidad humana, la supresión de todo lo que nos hace sufrir. El Diga Niyama dice aquí, ¿cuál es pues la noble verdad del sufrimiento? Es el deseo que indisoluble de la pasión, persiguiendo el placer, nos lleva a renacer una y otra vez. Hay placeres sensuales, el deseo de existir y el deseo de no existir. El origen del sufrimiento es el deseo. Ante la cuestión del dolor y el sufrimiento humanos, el budismo nos dice, el karma tiene la culpa, que la naturaleza humana o la felicidad humana es un estado de iluminación. Es cuando ya no sufrimos, que hay que practicar las 4 nobles verdades y el óptimo camino para lograr el nirvana, que es consecuencia de todo esto, pues es irreal, y así no sentiremos más sufrimiento. Nos dice Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Has escuchado esto en tu trabajo? Te lo mandaron por ahí en tu WhatsApp y se oye padre, ¿no? Qué interesante, sí, es cierto, vamos a sufrir, pero entonces no voy a sufrir. Va a haber dolor, pero ¿puedo decidir si sufro o no? ¿Cómo vas a quitar el sufrimiento si hay dolor? A mí me pasó que tuve un pequeño accidente aquí en mi uña y me quité de más la piel. Llevo 2 semanas que me sangra y me duele. Y cada vez que ahorita en la mañana saludo a David y me volvió a doler, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para quitar ese sufrimiento, no? Si hay dolor, sí, pero ¿cómo lo voy a negar? Bueno, es que realmente yo no tengo esa capacidad para entender el dolor y el sufrimiento en el hinduismo. Jesús, ¿por qué hay dolor y sufrimiento? Jesús reconoció el horror de la maldad, la realidad del dolor y el sufrimiento humano. Jesús te dice, sí, te duele, sí, sufres y entiendo tu sufrimiento. Amén. Y vas a seguir sufriendo, pero estoy contigo. Amén. Sé lo que es el sufrimiento. Jesús se puso en nuestros zapatos, se conmovió por nuestros dolores, sanó a muchos por compasión, expulsó demonios y hasta resucitó a un muerto por el llanto de su familia, y fue en donde Jesús lloró por su amigo que había muerto y después lo resucita. Por lo tanto, Jesús experimentó el dolor y el sufrimiento, pero aún en carne propia, al momento hasta de ir a la cruz, y fue llamado en Isaías 53, nos dice, varón de dolores. Cristo nos dice, el sufrimiento es real, pero entiendo cómo te sientes y cómo te duele, pero te ofrece paz, valor y firmeza en medio del sufrimiento a través de una relación personal con Él. Amén. Amén. Y vamos ya a la última pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Sabes? Yo ya estoy casi llegando al 5.º piso. Estoy en la década de los 40. Cuando veo a los jóvenes aquí subir, gracias por la bienvenida, su ministerio universitario, me anima tanto. Amén. Y recuerdo hace 26 años, cuando tenía 23 años, y muchos de nosotros, ¿verdad? Éramos así de locos, ¿no? Sí. Bueno, tal vez más locos que ustedes. Intentábamos queríamos comernos el mundo y íbamos, veníamos, llevábamos. Me acuerdo que después de tener planes con nuestros amigos, invitarlos, ir a charlas, ir a compartir al centro allá en Guadalajara, un hermano Roberto Almanza, yo teníamos un carrito, lo llenábamos con los hermanos y íbamos a llevarlos a todos a sus casas. Terminamos a medianoche, regresamos, pero al día siguiente a las 7 de la mañana íbamos a orar un parque con la charla, ¿no? Amén. Eran tiempos intensos, Sí, ¿no? así es. Pero sabes, ahora me pregunto, ya no puedo hacer lo mismo. Ya me cuesta. Sí. Ya no me puedo desvelar. Entonces estoy mal en mi fe. Ya no puedo hacer esas cosas tan increíbles. Y empiezo a pensar más, ¿a dónde voy? ¿Qué me corresponde hacer ahora como un adulto más maduro? Mi hijo tiene 17 años, ya en enero cumple 18, al rato se va a la universidad. ¡Wow! ¡Qué rápido ha pasado la vida!, ¿no? Sí. Y pensar en la muerte, el pensar en el más allá, es algo que cada vez se hace como más real. Sí.
A lo mejor para algunos de ustedes es mucho más real, pero ¿hay miedo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Hay seguridad? Sí. ¿O va a depender del último minuto? En este momento, ¿cómo esté? ¿Cómo me sienta? Que llamen al sacerdote, que manden al Buda, tráigame a mi imagen. ¿Qué va a pasar? Yo creo que debemos prepararnos desde este momento. Amén. En Marcos 12 le preguntaron a Jesús algo muy similar. Les dicen, algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Bueno, pues hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo hermano la tomó y murió sin dejar descendencia. Y así mismo con cada uno, hasta los 7, sin dejar descendencia. Por último murió también la mujer. En la resurrección, Señor, cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. ¿Y Jesús, sabes qué le contesta? Bueno, vamos a ver qué contesta Jesús más adelante. Eso es lo que vamos a preguntarles a cada uno de nuestras religiones. En el Islam vamos a preguntarle a Mahoma, ¿a dónde vamos? El Islam cree en una vida después de la vida, en el cielo o en el infierno. Pero para los creyentes fieles espera un paraíso sensual, especialmente diseñado para los hombres. Pero tal vez sí logra mantenerse fieles, porque no hay garantía. Grupos radicales islámicos como el Hamas han garantizado la entrada al paraíso a todos los combatientes de la yihad que mueren combatiendo en favor del Islam. Los suicidas tienen esto en mente. Para los infieles les espera el infierno, tormentos sin fin, pero sin embargo para las mujeres, muchas estarán en el infierno. Mujeres, pregúntenle a Mahoma 2 veces. ¿Eh? El hinduismo. Bueno, ¿a dónde vamos? Después de meditar, obtener lo supremo que es el moksha, la liberación, la emancipación, la libertad. ¿Pero libertad de qué? Pues del ciclo interminante de reencarnaciones, del ciclo del samsara, de los apegos a este mundo. La ignorancia es la que te mantiene a la gente encadenada a este ciclo. Por lo tanto, cuando llegas a entenderlo, a tener el conocimiento, te liberas del samsara. Por eso a través del camino del conocimiento que se alcanza el moksha. Involucra el yoga, las prácticas ascéticas religiosas y la repetición del mantra misterioso Om, que representa la divinidad completa, la triada de dioses que componen al Brahma. La repetición de la frase une a la persona con el Dios y así se logra el moksha. ¿Sabes? Muy inocentemente, esto, el hinduismo, se ha infiltrado mucho. En mi trabajo se le llama mindfulness, que quiere decir estar lleno en tu mente. Tú sabes, hoy en día los niños y nosotros, ¿no? Traemos el celular y se habla mucho de que podemos hacer varias tareas al mismo tiempo, ¿no? Dice el multitasking. O sea, puedes manejar y puedes ver tu celular, puedes ir caminando y puedes ver el celular, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema con la educación? Que los niños ya no son capaces de concentrarse en algo. Y tienen que estar jugando y tienen algo en la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enseñarles a que se concentren. Entonces, en la escuela por 2 años nos estuvieron dando clases de esto. De poner la música, cerrar nuestros ojos, aprender a relajarnos, poner nuestras manos, a pensar en blanco y luego ir escuchando la música y alguien nos dirigía a pensamientos, a ir como dejando las cosas que nos preocupan, a tener cierta paz, 2 minutos y luego practicarlo con los alumnos. Y sabes, yo puedo decir que sí ayuda, sí ayuda, pero ¿sabes yo qué hacía como cristiano? Oraba. Claro. Porque yo oro, yo medito, ¿no? Pero el mundo en general, cuando le llaman esto, vas a tener concentración, vas a tener meditación, pues qué bueno, sería buena práctica, pero ¿a dónde te está llevando? Ajá. Todos necesitamos 2 minutos de silencio y de paz, ¿no? Y si te pones la música clásica o escuchas a un mar, unas olas, pues te relajas. Ajá. Pero el problema de aquí es que después vamos a tener posiciones. Ahora tienes que liberarte y tomar siestas. Y ahora tienes que llevar tus pensamientos a quitar el sufrimiento. Es el inicio del hinduismo o del budismo. Y yo les dije a mi escuela, oye, esto es budismo.
Si ustedes están permitiendo esto, entonces déjame a mí como cristiano dar clases y hablar de la Biblia. ¿Sí? Ya terminó, ya no lo estamos haciendo, pero te lo platico porque es algo que puede suceder. Claro. Ahora, hacer yoga es algo mal, es ejercicio, pero si entiendes lo que estás haciendo, Exacto. ¿a dónde te están llevando? Exacto. Muy bien. Y como vemos, si más nos puede traer la paz, pues es la paz en el corazón que es Jesús. Muy bien. Vamos a preguntarle entonces a Buda, ¿a dónde vamos? Es a través de la enseñanza de Buda donde la gente puede encontrar el camino medio y lograr que así el nirvana, rompiendo el ciclo interminable de reencarnaciones y dejando que esta sea la última existencia. Buda se presenta a sí mismo como un salvador para el ser humano, ya que su enseñanza nos lleva a la iluminación y al despertar espiritual de las ideas equivocadas de la vida. La salvación budista, dice aquí, es alcanzar el estado de iluminación. Son beneficios en esta vida solamente. Al alcanzar el conocimiento, nos podemos convertir también en iluminados o en budas. Por lo tanto, la experiencia budista es aquí en la vida. Es poder liberarnos y poder tener esa iluminación. ¿Alguien me la puede explicar? Y preguntamos a Jesús, ¿a dónde vamos? Me gustaría que participemos todos. ¿Quién tiene su Biblia? Que levante la mano. Que quiera, por favor, leernos Juan 5:24. ¿Quién dice yo? Que tenga voz varonil o voz fuerte como maestro. Muy bien, muchas gracias. Luego Juan 17 del 1 al 3. Ya nos vamos a contar 1, 2 y Juan 14 del 2 al 3. ¿Quién dice yo? Juan, capítulo 14, versículos del 2 al 3, allá atrás. Muy bien, empezamos con Juan 5, por favor. 5:24. 5:24 nada más. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Gracias. Juan 17 del 1 al 3. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchas gracias. Ven, Jesús claramente sabía a dónde iba, a dónde venía y qué nos ofrece. Y de todas las 4 religiones, nadie nos lo dice así. Juan 14, del 2 al 3. En la casa de tu Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. No solamente Jesús nos ofrece una casa increíble, sino más bien dice, yo voy a venir por ti y te voy a invitar y llevar a tu cuarto, ¿no? Amén. Increíble. Jesús nos prometió vida eterna a cada uno de sus seguidores, es decir, vida después de la muerte para siempre. Jesús reveló conocimiento de Dios. Jesús prometió regresar un día y recompensar a todos sus seguidores fieles. El cristianismo promete resurrección, no reencarnación, una eternidad con Dios y con Jesús, la satisfacción del alma humana. Amén. Entonces ahora vamos a tener un testimonio y una canción. Les pido toda su atención. Amén. Hola a todos. Hola. En mi caso ahorita lo que voy a hacer es compartirles un poco de mi vida, pero es difícil para mí porque en primera, para mí recordar mi vida pasada pues siempre es un motivo de tristeza. Para mí es muy difícil siempre hablar, son cosas que yo quisiera olvidar,
Pero bueno, también es bueno compartirlo para que muchas veces por medio de otras personas aprendemos. Voy a tratar de resumirlo todo en 5 minutos, así que iré como puntos muy específicos, porque mi historia pues es un poquito larga, ¿no? Pero bueno, todo empieza así. A ver, vamos a imaginar de repente a un Esteban chiquito, así, 7 años, ¿no? 6 años yo creo. Y en esos momentos mi vida era feliz, ¿no? Porque los niños normalmente pues son muy felices. Yo recuerdo que amaba mucho la vida, me encantaba salir a jugar el patio, ¿no? Y estar subiéndome al árbol de mi casa. Yo era un niño feliz. Pero conforme vas avanzando en la edad, y era mi caso, la vida poco a poco empezó como a frustrarme, porque mi ambiente en ese momento pues no era sano. Yo crecí en una familia 1000% disfuncional, entonces yo le digo a mi mamá, oye, yo crecí como la hierba, le digo, crecí solito, nadie me pelaba ni nada, ¿no? A lo mucho en ese momento tenía un hermano que le llevo 3 años. Pasaron los años así, hasta que llegó el momento en que para mí ya mi entorno era tan dañino y ya me habían pasado ya suficientes cosas que yo de pronto empecé a caer en una depresión muy fuerte, pero muy fuerte. Tanto así que yo decía, Dios, pero ¿por qué me tienen que pasar estas cosas, no? Cosas graves para mi edad en ese momento. Entonces, ¿qué hice? Bueno, por cierto, ¿no? La religión de mis papás, pues, viene el momento en que yo crecí, bueno, en la idea de la Iglesia Católica. Entonces llego y primero que la confirmación, ¿no? Entonces voy, me confirmé, fui a la iglesia más cercana que estaba, y todo era aparentemente padre. Yo dije, pues sí, creo que sí, Dios es lo que necesito, y desde chico siempre quería saber de Dios, esa siempre ha sido una inquietud en mi vida. Me confirmé, luego hay la primera comunión, bueno, primero es primera comunión, luego la confirmación, y lo hice, pero realmente era algo que no me ayudaba nada, y de verdad que me esforcé, porque yo era como muy cumplido, ¿no? Muy estable, yo iba a mis misas de domingo y ya me sabía toda la onda, ¿no? Rezaba en las noches, de día, así, ya sabes, y lo hacía, pero no me ayudaba nada, en realidad la depresión seguía, ¿no? Finalmente, después de todo eso, dije, no, esto no me está ayudando, Dios no existe, hacía preguntas al Padre y no me sabía responder. Entonces, finalmente dije, no, esto no es para mí. Me pasaron ahí cosas en esa iglesia que dije, no, ya, suficiente. Entonces, ya más o menos te hablo de una etapa de 14 años, perdón, 12 a 14, es un intervalo ahí, donde yo dije, ¿por qué tiene que ser así la vida, no? Dios, ¿qué onda, no? A lo mejor, no sé, a lo mejor es la iglesia equivocada, puede ser. Pero para eso la depresión seguía. Finalmente caigo con, en ese momento, pues la suerte de que me captan ahí los testigos de Jehová, y yo dije, pues sí es diferente, ¿no? Y me empezaron como a responder algunas preguntas que yo tenía, y yo dije, tiene coherencia, sí es cierto, o sea, seguramente Jesús debía de tener un padre, y ya sabes, un niño de 12 años, quiero aclarar. Yo razonaba así, pues sí, a lo mejor esto es, y me involucré con ellos todo y aprendí mucho, pero después también fue como una serie de incongruencias raras, ya no me gustó, y después dije, no, pues ahora resulta que Jesús es el malo, güey. Entonces dije, no, esto no debe de ser, ¿no? Pero la depresión seguía. Entonces llega el momento en que, por algo muy fuerte que estaba pasando así en mi familia, yo tomo por primera vez la decisión de quitarme la vida, así como lo escuchas, ya bien depresivo a los 14, ¿no? Un momento en mi vida fue clave porque llegó el punto donde había pasado algo, era una noche, y yo dije, no, ya no aguanto, ¿no? Para mí pensar en el suicidio lo pensé desde los 10 años, ¿no? Imagínate cómo era mi entorno. Entonces dije, no, pues ya, llegó el momento, no quiero hacerlo. Realmente para mí morir era un anhelo, era de mis más grandes fantasías, porque yo decía, la muerte es descanso, ¿no? Es dormir, ya no habrá sufrimiento, simplemente me dormiré y ya, es justamente lo que necesito. Dije, bueno, eso va a ser un objetivo en mi vida. Entonces, esa noche, así decido quitarme la vida, eran como las 4 de la mañana, y bueno, finalmente algunos pueden decir científicamente que actuó mi instinto de supervivencia, otros pueden decir, como yo, que fue Dios, que tomó una pistola, así, y dije, no, ahora sí, lo pensé todo, no estábamos más que mis hermanos y yo en mi casa, y digo, bueno, ok, lo voy a hacer. Fríamente dormí a mis hermanos, porque yo era el que siempre estuve ahí con mis hermanos, los dormí, mi hermana era muy pequeña, tenía 2 años más o menos. Dormí a mi hermano,
le di de cenar a mi hermana, 4 de la mañana, la duermo, ya que estaban todos dormidos, dije, ahora sí lo voy a hacer. Agarro la pistola.